Cuando en 1965 el gobierno de los Estados Unidos conectaron dos computadoras para enviar mensajes entre ellas como una forma de comunicación experimental, no esperarían que, incluso años después de saber todas las atrocidades que han cometido durante la guerra, este sería una de las peores cosas que jamás han hecho, pues terminarían abriéndole la puerta a algo aterrador, algo que tal vez jamás debió haber sido descubierto, y algo que, en mi opinión, terminó condenando a toda la raza humana, permitirle a quien sea crear y subir cualquier tipo de contenido. Ahora, puede que a simple vista esto suene genial, que todos tengamos la oportunidad de compartir hasta el más mínimo pensamiento que tengamos con una audiencia potencialmente infinita, suena como una gran idea, y para nada como un escenario de pesadilla del que ahora jamás podremos huir, porque al final lo que eso nos terminó dando fueron peleas, contradicciones, malentendidos, pero lo peor, le dio a los profesores la habilidad de pedir trabajos estúpidamente grandes sin motivo aparente. Bueno, si usted no tiene una reacción visceral de terror con esas palabras, supondré que jamás han tenido que crear un trabajo para la universidad, así que probablemente ustedes son muy jóvenes para entender eso. Pero créanme, la demografía de 20 años para arriba se está cagando encima ahora mismo. Déjenme darles un pequeño secreto. A pesar de que todos quienes estén viendo esto tienen experiencia creando trabajos de investigación, puedo afirmar con mucha certeza que casi ninguno de ustedes lo ha hecho bien. Desde copiarlo palabra por palabra a una enciclopedia que pidieron prestada en la época de sus abuelos y ahora básicamente no recuerdan nada, hasta crear y esclavizar a un ente incorpóreo omnisciente para que intente explicarte por cuarta vez cómo es que se debían dividir las fracciones en la actualidad. Pero no importa en qué punto de la vida te identifiques, la única cosa que nos une a todos nosotros es que le debemos una que otra cosa a Wikipedia. A menos que sean un profesor, porque ellos actúan como si la página hubiera matado a su abuela. Y es que en un paraje tan tóxico, horrible, horrendo, maloliente, putrefacto como lo es el internet, donde la gente puede llegarte a doxear por tener una opinión diferente de un tema que tengas, se me hace muy bonito que la humanidad haya querido unirse para entre todos nosotros compartir, corroborar y moderar lo que sería la enciclopedia más grande jamás vista. La cosa es que a pesar de que esto sea suficiente para el 99% de personas allá afuera, créanme que detrás de esta fachada relajada se encuentran uno de los sitios web más extraños e interesantes jamás creados, llenos de controversias bizarras, dramas titánicos e incluso algunos artículos que estoy seguro estabas un poco mejor sin conocer. Entonces, permítanme presentarles los extraños secretos de Wikipedia. ¿Ah? ¿No vieron la intro? ¿En serio quieren ver un video de misterios de Wikipedia? ¿Wikipedia? Tal vez para muchos de ustedes sea solamente una paginita de información necesaria, pero para mí siempre ha sido un mundo de diversión. Si me permiten por un segundo distraerme en algo que sé que será un video bastante largo, ¿sabían que existen carreras de Wikipedia? Gente que tiene que llegar de un artículo a otro sin relación en el menor tiempo posible, como de Manzana, la Revolución Francesa, de Nintendo, la expropiación petrolera, y como esto es el internet, de Sanrio, Adolfo Hitler. Pero por otro lado, también si buscan lo suficiente, esta puede ser el lugar de una de las controversias más curiosas que el internet ha visto. Por ejemplo, ¿sabes qué es el pasaporte de Bután? En sí no se trata de algo muy interesante, es el 91 en ranking a nivel mundial, puedes viajar con él a 52 países y puede venir en azul o en rojo dependiendo de tu nivel político. Y ya, ese podría ser todo el final de la historia, de no ser porque en el año 2013 un usuario subió un audio leyendo el artículo en voz alta para ayudar a la gente que tiene discapacidades visuales, algo que no es raro y que varios artículos de hecho poseen. La cosa no se pone rara hasta que le das play. Bhutanese passport. A Bhutanese passport is a document which authorizes our facilities travel
Sí, hay un problemita aquí. Por un lado, podremos decir que se trata no solamente de un mal uso de las herramientas de accesibilidad que las plataformas usan, sino que también, al tratarse de algo con claros tintes humorísticos, desprestigia completamente lo que debe ser una seria e imparcial lectura de un artículo con los únicos fines para informar. Pero, y escúchenme bien, es muy chistoso, no me pueden mentir. A pesar del valor universal de los jajas que tiene esta grabación, no todos se lo tomaron de la mejor forma, en particular un grupo de personas cuya única función en esta vida es estar molesto ante este tipo de cosas, los moderadores. Ahora, aquí es donde empiezan los problemas. De un lado querían eliminarlo debido a que este tipo de cosas le restan seriedad a los artículos que ya existen, pero mayormente el enojo venía de que muchas personas lo veían como un chiste racista, hasta que se descubrió que el autor original del clip, Kruchen Signa, de hecho era una persona butanesa que había aprendido inglés mientras estudiaba en Nueva Zelanda. Claro, esto no explica el extraño filtro de voz que posee durante toda la nota, pero oigan, al menos no es racista. Eso no significa que ya estaba a salvo de ser eliminado, pues múltiples veces fue considerada su eliminación total de la página, siempre salvándose por un pelito. Debido a lo extraño del audio, llegó a ganar infamia gracias a que muchas personas se las enviaban a otras para que lo escucharan, ganando popularidad gracias a un video de YouTube. Finalmente, la guerra fue perdida cuando lo terminaron reemplazando con un audio más convencional, pero infinitamente menos interesante. Lo bueno es que aún puedes escuchar el original en una pequeña sección creada precisamente para conmemorar el tan infame momento. Eso no significa que las voces monótonas y serias no puedan ser graciosas. Yo soy un hombre titulado de 25 años, al cual aún le da risa que la voz de narrador de Wikipedia le diga de una forma completamente seria: Cock and ball torture. From Wikipedia, the free encyclopedia. Y si por algún motivo quieres ver en qué otros desastres la página se ha metido, en un ejercicio de objetividad tiene su propio artículo de controversias de Wikipedia, donde si decides darle un vistazo rápido, notarás muy rápidamente que tienen una muy curiosa coincidencia, y es que casi todas tienen que ver con un moderador. La cosa es que aunque varios cumplan con el estereotipo de ser escolares conocedores, profesionales y serios, como en todo proyecto que tiene que ver con múltiples personas, hay algunas que son simplemente inestables. Por ejemplo, ¿sabías que algunos moderadores de Wikipedia están completamente dementes? Bueno, hubo uno que llenó las redirecciones de la página a diversas páginas de tetas, senos, glándulas mamarias, hasta el punto donde después de ser despedido tomó 3 años ver todas las redirecciones posibles. Y sí, yo sé que esto parece que me lo estoy inventando para el chiste, pero les juro que realmente pasó. Hay un video de Caleón que lo explica y es de 10 minutos. La cosa es que a pesar de lo extraño que suene, sus profesores realmente tenían razón para tener una vendetta personal contra esta página, porque si supieran alguna de las cosas que han hecho bajo el nombre de esa institución. Empecemos con una de las más sencillas y deliciosas, con la que cualquier internauta ya es bastante familiar. Desinformación. Antes que nada, déjenme dejar en claro que mentir en Wikipedia es mucho más complicado de lo que parece. Al tratarse de una wiki fácilmente editable, sí, cualquier persona puede ir a escribir lo que se le pegue la gana, pero hay un ejército de drones que siempre está listo para escribir "fue" cuando un famoso muere, así que tu increíblemente chistoso comentario lo más probable es que no dure más de un par de minutos. Esto no quita que se trate de algo lo suficientemente común para no ganar su nombre, vandalismo de Wikipedia, sino que incluso tiene su propia entrada dentro de la misma página, donde la imagen que encabeza el artículo tiene una descripción que dice: vandalismo proveniente de la página de esponjas, donde una sección de la página ha sido reemplazada con un insulto. Consíguete una vida, perdedor. Uy, sí, el drama de Wikipedia se pone bastante pesado. Yo tampoco puedo esperar a que alguien haga un video de 5 horas y me explique todo el contexto de eso. Pero bueno, ustedes de seguro, como personas completamente razonables que nunca han llegado tan lejos en esta página, deben estarse preguntando: ¿qué tan lejos puede llegar las acciones de un moderador en un sitio así? Conozcan a Semao. Editora oriunda de la versión china de la página, durante múltiples años se encargó de editar diversos artículos históricos, teniendo una especial fascinación por el periodo medieval ruso, uno con el cual me imagino que muchos de ustedes tampoco están tan familiarizados, no se hagan. La razón por la que tanto le costó a los editores descubrir que sus entradas no siempre eran correctas es porque, primero que nada, ella hizo esto por 10 años seguidos, específicamente desde el 2012 al 2022, sumado
a que cada uno de los artículos que se hacían contenían aspectos verdaderos que hacían mucho más complicado ubicar las secciones falsas. Por ejemplo, para su investigación, ella constantemente hacía referencia al trabajo La historia de Rusia desde sus primeros tiempos, una colección de 29 volúmenes creada por Sergei Solovyov, la cual realmente existe. El problema es que la traducción a la que atribuía toda su investigación no, haciendo complicado no solo corroborar su veracidad, sino también clamar que se trataba de una invención, pues existe la muy leve posibilidad de que tal vez sí exista, solo nosotros no tengamos un registro de él. E incluso si se sumaran esos aspectos, los artículos seguirán siendo algunos increíblemente detallados y profesionales. Por ejemplo, su obsesión por detallar aspectos tan pequeños como los utensilios utilizados durante la época, o un artículo cualquiera donde decidió agregar una sección sobre monedas extrañas a las cuales les inventó el diseño, dónde las descubrieron e incluso quiénes las encontraron, sino que también más adelante, y sacado completamente de la nada, se inventó una mina de plata en Kashin, a la cual tuvo que crear sus consecuencias sobre la vida diaria, la composición del suelo donde fue hecha, e incluso los procesos de refinación que ahí eran llevados a cabo. Para finalizar, me gustaría mencionarles su máximo trabajo falso, un artículo que detalla un movimiento conocido como el Gran Levantamiento del Tártaro, donde se habla de 3 movimientos a lo largo del país que completamente cambiaron la historia de Rusia, incluyendo un mapa para representar cómo es que cada una de las facciones se iba moviendo dentro de la historia. Un relato tan complejo que si el video y el artículo donde estoy obteniendo esta información son confiables, que tomando en cuenta el tema del video, tal vez no debería estar consiguiendo mi información de Wikipedia. Ups. Tenía la longitud de una novela. La pregunta del millón es si ella lo hizo para molestar a la comunidad o si realmente se pudo haber tratado de un simple malentendido, pues ahora sabemos que, en realidad, ella solía visitar fuentes verídicas rusas, las cuales pasaba por un traductor automático que la empujaban a inventar cosas para llenar los espacios creados. El problema es que entre más artículos hacía, mayores se tenían que volver las mentiras, poco a poco conectándose entre ellas para, irónicamente, no romper su credibilidad. Ahora se preguntarán, ella solo era una editora de Wikipedia, ¿cuáles son estos logros que tanto quisiera proteger? Bueno, su trabajo sobre las deportaciones soviéticas de chinos fue reconocido por la página como un artículo destacado, e incluso traducido en su totalidad a inglés, árabe y ruso. Por otro lado, un editor veterano de este idioma, John Jeep, le dio el reconocimiento del premio Barnstar a Semao gracias a sus remarcables contribuciones a la página, por lo que si sumas la confianza de los editores a su alrededor, los múltiples premios que ganó dentro de la página, sumada a sus mentiras de que tenía un doctorado en Historia del Mundo de la Universidad de Moscú, junto con múltiples cuentas alternativas que hablaban bien de la misma, ahora sí entiendes por qué se tardaron 10 años en darse cuenta de toda la red de mentiras en la que ahora estaban envueltos. Bueno, si he decidido tomarme el tiempo para enseñarle lo compleja que era la fortaleza de Semao, ahora lo único que falta resolver a este punto es que si el plan era perfecto, ¿qué es lo que falló? Bueno, fue que alguien decidió utilizar estos artículos como una verdadera fuente de información. ¡No! ¡En serio! ¡Eso es lo único que pasó! Específicamente, estamos hablando del novelista chino Ji Fan, quien, buscando información para su próximo proyecto literario, encontró interesante la historia de la mina de plata de Kashin. Intrigado y acercándose a los detalles, decidió buscar más información al respecto, incluso en la misma Wikipedia rusa, para ver si habían datos adicionales que se hubieran perdido en la traducción. Y es ahí cuando se dio cuenta. Todos los artículos que le habían interesado no solo eran más cortos en sus versiones originales, sino que algunos otros directamente no existían. Incluso cuando los comparaba lado a lado, personajes, sucesos, detalles y lugares simplemente solo aparecían en la versión china del relato. Es ahí cuando, utilizando contactos suyos, comenzó a hablar con ciudadanos rusos expertos en su historia, quienes cuando vieron los artículos, sorprendidos, comenzaron a notar lo extraño de sus referencias, libros faltantes, páginas imposibles de encontrar, llegando tan lejos que uno de sus artículos, el de las batallas eslavas, tenía sucesos que directamente no aparecían en el registro histórico ruso. Estos hallazgos fueron subidos al sitio web Sinu en junio de 2022. La disculpa no se hizo esperar, revelando que lejos de la erudita en historia universal, Semao, se trataba de una simple ama de casa sin ningún tipo de educación especializada, por lo que queriendo ayudar en un tema que tenía mucho interés, la historia, decidió tomar como proyecto personal el traducir artículos, solamente que cuando ella comenzó no sabía nada de inglés o ruso, por lo que pensó que no haría daño utilizar su imaginación para llenar detalles faltantes, sobre todo sumado a que en la vida real se trataba de
una persona bastante solitaria, con pocos amigos y un esposo distante que constantemente estaba lejos por viajes de trabajo, esto le dio el reconocimiento que ella sentía faltaba en su día a día. Entonces se disculpó con todos los amigos que hizo por el camino y prometió que se dedicaría a un trabajo formal en vez de continuar con su obra, dejando el internet. Los voluntarios de Wikipedia en el país tuvieron que trabajar meses para revisar cada uno de sus 300 artículos, trabajando a la par de expertos en historia rusa para poder separar qué cosas eran reales o no. Chistosamente, a pesar de que mucha gente sigue molesta con ella hasta el día de hoy, debido a que utilizó su enciclopedia para crear su mundo paralelo, hay personas que realmente llegaron a elogiar su trabajo, sorprendidos por el detalle e interconectividad en el mundito que ella misma creó. Y a pesar de que puedo entender qué es lo que la gente vio en ella, no es el lugar correcto para esparcir mentiras solamente porque necesitabas un hobby. Lástima que hay muchísima gente que no esté de acuerdo con esta idea. Mentir en internet es fácil. Entonces, a menos de que seas capaz de mantener una mentira en este nivel durante varios años con múltiples editores, mentir en Wikipedia no es fácil. Pero hacerlo en internet en general sí, y no necesito decírtelo porque probablemente ya lo sepas. De hecho, podrías ir ahora mismo a los comentarios y decir lo que se te ocurra. Miente todo lo que quieras, ten la vida que siempre quisiste. Para mí y todas las personas que lean ese comentario ahora se convertirán en la verdad porque no quiero investigar si esa es tu vida real o no. Créeme, tengo cosas mejores que hacer, como escribir el legendario video Sportacus le ganaría a Homelander porque he perdido el control total de mi vida. Así que para responder el por qué alguien mentiría en una página así de respetada, me gustaría limitarlo en dos opciones. Podría ya ser que se trata de alguien que le gustaría tener el respeto y admiración de personas increíblemente inteligentes, como vimos en el ejemplo anterior, o de alguien al quien se le haría chistoso ser una fuerza del caos y causar que algunos niños alrededor del mundo reprueben su tarea. Por ejemplo, ¿nunca les ha pasado que están increíblemente aburridos, así que un día, y de la nada, deciden crear un dios? Afirmando que se trataba de un dios aborigen australiano del conocimiento terrenal y físico creado por el padre de la mitología aborigen Altihira para evitar que los hombres se volvieran demasiado arrogantes o engreídos, el todopoderoso y místico Jar Edo Wens, lo cual se trata del nombre Jared Owens, escrito con un par de símbolos aleatorios en medio que le da más el aire de una gamer tag del Xbox 360 que de un dios místico. Y si ustedes creen que lo que les acabo de decir se trata de muy poca información para describir a un dios, bueno, es que esas dos líneas de texto se tratan de la única información disponible en la página de Wikipedia de ese sujeto. Por si esto no fuera suficiente para determinarlo como una farsa, la única otra contribución de este usuario en esta página se trata de igual otra deidad australiana con el nombre de Jormung, que si lo lees en voz alta dice tu mamá. El pic de la comedia. Pero, y necesito que ustedes le pongan atención a esto, a pesar de la clara falta de información o fuentes detrás de estos dos, el artículo permaneció aquí por una década, permitiendo que fuera adaptado para las versiones francesas, polacas, rusas y turcas de la página, junto con llegar a aparecer en un libro conocido como Ateísmo y el caso contra Cristo, en el cual lo incluyeron dentro de la lista de 500 dioses y religiones en la historia que han caído en desgracia. Y a pesar de que el artículo fue escrito en 2005, no fue hasta 2014 que finalmente, gracias a la falta de dientes, finalmente se dieron por eliminarlo, junto con el resto de sus contribuciones, marcando así el último día para el gran y todopoderoso Your Mom. Creo que esto nos presenta uno de los mayores factores necesarios para que tu farsa se mantenga durante un largo tiempo en la página: el desconocimiento del tema en general. Buena suerte poniendo aunque sea un año mal por el chiste en la página de la Segunda Guerra Mundial, ya que cientos de moderadores se pelearán por ver quién es el primero en corregirlo y mandar un dron a tu casa. Pero si, por ejemplo, decidieras cambiar los motivos de la guerra de 1906 entre Honduras y el Reino Unido de un estallido social a, no sé, a que subieron a 2 centavos el kilo de tabaco, nadie lo notaría. Porque te aseguro que tú tampoco te diste cuenta que la guerra que te acabo de escribir me la inventé. ¿Ves? Es demasiado fácil. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Quién de aquí es fan de Alvin y las ardillas? Conocido como el vándalo de las ardillas, un troll tan infame que incluso ganó su propia entrada en la wiki, cuya única misión en esta vida se trataba de entrar a diversos artículos que no tenían nada que ver con eso y ver la forma de encaminar la información a la caricatura. Ya sea por canción, referencia o imagen, no había artículo en la faz de la Tierra que fuera imposible de conectar a su hiperfijación. Por ejemplo, en la página de los Rolling Stones logró cambiar el link que llevaba la canción I Can Get No Satisfaction a un cover de Alvin
Alvin y las ardillas. Y esta no es la única canción con la que hizo esto. Ha sido bloqueado múltiples veces por año, con 3 veces en 2015, 2 de ellas solamente en junio, 3 en 2012, 1 en 2013 y 2014. Pero eso no lo ha detenido porque según esta página se mantiene operativo hasta nuestros días. De hecho, siguiendo esta página y revisando las contribuciones que ha hecho bajo múltiples direcciones IP, cabe destacar esta de aquí, donde diario se metía a cambiar datos de múltiples canciones, haciendo énfasis a los 143 cambios que le hizo a Never Let You Go durante un solo día, el 15 de febrero. Y así puedes encontrar múltiples ejemplos de gente obsesionada con un solo detalle que hacen su misión hacerle la vida imposible a los editores. Por ejemplo, en la página del cantautor inglés Robert Palmer, había una persona que diario entraba para reemplazar a su pareja, Mary Ambrose, con su ex mujer Geraldine Edwards. Debido a tratarse un detalle tan pequeño que no llamaba la atención, esto hasta que cuando alguien les dijo que debían remover eso, decidieron corroborar la información buscándola alrededor del internet, solo para toparse con esa misma mentira específica repetida en diversos sitios web sin explicación. Y es que esta persona se encargó de distribuir esta mentira tan específica durante 3 años a múltiples sitios web, hasta el punto que otros artículos llegaban a citarlo porque lo investigaron en Wikipedia y básicamente todo el internet les decía que eso estaba bien. Pero si hablamos de detalles insignificantes cambiados por motivos misteriosos, no podemos ignorar al mayor exponente de esta rara práctica, Dusty8686. Tratándose de un usuario problemático que se ha mantenido desde el 2015 y siendo uno de los más reconocidos dentro de este tan específico círculo. Esto debido al tipo de vandalismo que hace, pues mayormente se enfocaba en cambiar pequeñas palabras en los artículos. Por ejemplo, en el de Pokémon cambiaba las palabras Pokémon sombrío por Pokémon infernal. O mi ejemplo favorito mencionado por Captain KRB en su misma investigación del caso, entrando en la página de Wikipedia a un juego mayormente olvidado con el nombre de PQ2, donde cambió el hecho de que constaba de 100 niveles a 70. Y ya, eso es todo. De hecho, otra cosa que lo hace tan complicado de reconocer cuando está vandalizando una página es que no tiene ningún tipo de patrón medible, pues si ven la lista de todos los cambios que ha hecho, se llegan a incluir franquicias como Five Nights at Freddy's, seguido del artículo de metales pesados, ¿qué harías si tuvieras $1.000.000?, carreteras no construidas de Arizona, Ultimate Custom Night, restricciones vehiculares de Sao Paulo y un artículo de uso interno en Wikipedia conocido como por favor sean unos enormes pendejos para que podamos banearlos. Así que sí, con una colección así es casi imposible de detectar. Para terminar este segmento, esperando que comprendas lo verdaderamente peligroso que es cambiar un dato de una página random que consideras completamente inofensivo o sin importancia, te contaré una anécdota personal que un amigo me permitió poner en el video. Este es el artículo de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, uno de los artistas barrocos más importantes de la época neogranadina. Actualmente, si vuelves a esta página, no notarás nada extraño, pero es que en 2011, mi amigo, el youtuber de videojuegos Cevitas Martínez, aburrido de hacer su tarea, agregó una frase como una broma inocente. Y cito: Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, también conocido como Gregorio Vázquez de Arce o Vázquezito para sus amigos. Una línea inocente, boba, sí, pero para nada controversial. Lo curioso es que conforme pasaron los años, se daba cuenta de que las personas solamente se dedicaban a copiar y pegar directamente el artículo, por lo que la línea de "y Vázquezito" aparecía por todos lados, en presentaciones, blogs e incluso revistas digitales de arte, las cuales repitieron este detalle hasta el cansancio. No fue hasta que alguien se dio cuenta de lo poco profesional que sonaba, junto con la falta de citas para comprobarlo, hasta que por fin decidieron eliminarlo, 5 años después. Bueno, el drama de los editores podría haber sido algo interesante para hablar durante 40 minutos, pero es que esto se siente increíblemente lejano a todos nosotros, porque al final del día, pocas personas vemos este lugar como un potencial infinito de chisme, a pesar del enorme elemento humano que es necesario para que el sitio funcione. Pero es que la verdadera razón por la que todos nosotros venimos es los artículos. Cuando hablamos de artículos oscuros de Wikipedia, estoy seguro que todos ya deben tener una idea, porque, seamos honestos, la humanidad ha creado varias cosas horribles. Tengo que recordarles Twitter. Wikipedia, al tratarse de una recopilación de todo lo jamás sabido y por haber, tiene temas dentro de ella tan divertidos como torturas, casos policiales atroces y horribles crímenes históricos. Estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen muchas de esas cosas, no solamente por las épocas de estudiantes aburridos divirtiéndose escribiendo cosas horrendas en el buscador, pero en particular todo lo que
que verán en el siguiente segmento viene recopilado de un iceberg que me encontré mientras investigaba, creado por I'm a Vegan Shish Kebab, el cual tenía múltiples puntos interesantes que decidí agregar como un pequeño extra. Claro, pequeño. No solamente porque ustedes me odiarían si este video experimental no dura al menos una hora, sino porque también no sé cuándo volveré a tener la oportunidad de hablar de varias de estas cosas. Por cierto, yo les invito a que si se sienten que no quedó explicado de la mejor forma en este momento, revisen los artículos originales de donde viene casi toda esta información. En el espíritu del video que están viendo, todo será investigado de Wikipedia, por lo que si ustedes creen que esto se les hace al menos un poquito interesante y son creadores de contenido, puede que les esté dando temas que nadie más ha hablado y que son increíblemente sencillos de investigar. Así que, comencemos con esto. En 1997, y de una forma curiosa pero bastante fría y sintética, Comar y Melamed, junto con el productor Dave Soldier, crearon un EP de 27 minutos con solo dos canciones, la canción más deseada del mundo y la canción menos deseada del mundo. Para crear esto, lo que hicieron fue entregarles a múltiples personas una encuesta de elementos que disfrutaran en una canción de pop, utilizando los resultados para crear todo, desde la melodía, ritmo, letra, lo que termina dándonos una muy genérica canción de amor, con frases increíblemente originales y súper dedicables como: bebé, no puedes ver, eres mi fantasía, sí, tú eres mi fantasía. Eres mi fantasía, bebé, 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 bebé. La cosa es que si ustedes deciden investigar este EP, mientras que la canción más deseada del mundo aparece bajo los géneros de rock suave y adulto contemporáneo, la otra aparece con experimental, polka, ópera, hip hop experimental, western y música infantil. Porque si no ha quedado claro aún, y con más de 25 minutos de duración, pasa velozmente de secciones lentas a rápidas, de ruidosas a silenciosas, incluyendo música de vaqueros, gaita, una cantante de ópera rapeando y, si me permiten citar el artículo de donde saqué esta información, un coro angelical de niños rogándole a la gente que haga todas sus compras en Walmart. Irónicamente, debido a el viaje que puede llegar a hacer escuchar esta cosa, no debería sorprenderte que se trata de la más popular de las dos, hasta llegar al punto que, de hecho, recibió múltiples reconocimientos gracias a las fuertes críticas que daba la industria musical de la época, sobre todo como cada vez se enfocaban más en focus groups, investigación de mercados, etc. Y hablando de cosas que en teoría nadie debería querer y sorprendentemente tienen una muy fuerte base de fans, hablemos de un auto feo. Lo que están viendo frente a ustedes es el auto más pequeño del mundo, apenas teniendo espacio suficiente para una persona y una bolsa del mandado, con 3 ruedas y creado por la Peel Engineering Company, una empresa tan pequeña que ni siquiera tiene página de Wikipedia. Fabricado durante solamente 3 años, de 1962 a 1965, ciertamente se trata tal vez del vehículo profesional más curioso del que he leído, ya que, por ejemplo, solamente cuenta con un faro, un asiento, una puerta y una sola rueda que se mueve, siendo la trasera. Lo que me dio más risa es que no tiene reversa. Para poderlo poner de esa forma, tienes que bajarte y arrastrarlo con un asa que tiene como si fuera un puto Nintendo GameCube. Ahora, sé que eso suena como una tortura, pero es que si lo pones al lado de una persona, realmente se ve diminuto. Así que no solamente va a ser increíblemente tortuoso hacerlo, sino que también te verás ridículo. Pero estoy seguro que algunos de ustedes en la audiencia deben sentir que esto se ve tierno, e incluso algunos deben considerar si vale la pena conseguirlo. Y para todos ustedes es de mi agrado comentarles que en 2016 llegó a subastarse por la módica cantidad de $176,000. Así que empieza a ahorrar. Ahora, si eres de cualquier parte de Latinoamérica, estoy seguro de que en tu país deben de contar con algún tipo de conflicto bélico relacionado con la comida. Así que es divertido ver cómo la historia se repite del otro lado del charco. Tomando lugar en Glasgow, Escocia, en 1980, 2 bandas rivales robaron camiones de helados para entregar droga, bienes robados y la clásica violencia de bandas. De nuevo, desde un camión de helados. De hecho, uno de mis datos favoritos de esta situación es que la policía local fue extremadamente incompetente al momento de encargarse de detener a los maleantes, que, y recuerden esto, en todo momento anunciaban su próximo golpe tocando la música del heladero desde los parlantes del vehículo. Ahora, tal vez todo esto les suene chistoso, hasta que recuerdas que dentro de estas revueltas un incendio mató a los atacantes y una familia completa, lo que terminó llevando a estas bandas a una pelea en la corte que duró más de 20 años. Ahora sí, mira, yo sé que has oído de obras de arte polémicas, probablemente de seguro tienes opiniones de la banana en la pared.
Pero no viene mal presentar nuevamente esta pieza a la audiencia. Creada en 1987 por Andrés Serrano, esta obra está compuesta de dos elementos, un crucifijo y un enorme tanque de orina en donde está sumergido lo primero. Ahora, como muchos de ustedes deben imaginarse, incluso la gente que está teniendo este video de fondo desde hace un rato, la idea de tomar la imagen de Jesucristo y sumergirla en orina, hay gente a la que en serio no le gustó. Cosa curiosa, pues el artista ha dicho que no se trata de algo creado para armar controversia. De hecho, él se trata de un católico devoto al cual ni siquiera se le había pasado por la cabeza que su obra pudiera ofender a alguien. Según él, como Cristo proviene de la sangre, la orina y la mierda también vienen del mismo lugar dentro del cuerpo humano, por lo que estos fluidos también deberían considerarse santos, junto con, a pesar de no tratarse una crítica directa a la religión en sí, sino a la comercialización de la misma, y aunque puedo ver para dónde va el asunto, igualmente se sigue tratando de una obra un tanto chocante. Ahora lo que vinieron a ver por el título, la parte en donde hablamos de las controversias, dejando de lado cosas que ya son esperadas, como amenazas de muerte, correos de odio, e incluso gente que le ha cerrado la puerta a sus exposiciones. Creo que el caso más destacable fue todo lo que sucedió en la Galería Nacional Victoria en 1997, cuando crearon una exposición para celebrar el trabajo del artista. El arzobispado le mandó demandas para que retiraran la obra, y a los días llegaron jóvenes con un martillo destinados a destruirla. Al final, la exposición fue cancelada gracias a las constantes amenazas que habían puesto en peligro un Rembrandt que ahí también se exponía. Me voy a dar un tiro, me voy a suicidar, esa es mi carta suicida. Soy el último TV-nauta y me voy a quitar la vida el 5 de mayo. No puedo creer que voy a tener que grabar más. Continuando con los temas religiosos, pero ahora del otro lado del espectro, este se trata de una lista de científicos que tengan el nombre de Steve o cualquiera de sus variantes. Y se preguntarán, ¿qué tenían en común aparte del nombre? Que cada uno de ellos creía en la evolución. Como todos imaginarán, esto se trata de la gran mayoría, con un 97% de acuerdo a la encuesta. Esta se trata de una respuesta ingeniosa a otra lista creada por un organismo religioso, el cual reunió a un gran número de científicos que dudaban de la existencia de la evolución, unida bajo el eslogan de "No queremos hacerle creer al mundo que las cuestiones científicas son decididas en función de quien tiene la lista más larga". Para lograr su punto, se reunieron a todos los científicos que A. tuvieran una cédula profesional y B. se llamaran Steve, lo cual significa un 1% de la comunidad científica en ese momento. A pesar de esto, la lista es mucho más larga de la que originalmente fue creada para revocar, irónicamente, con más de la mitad tratándose de biólogos. Por cierto, yo sé que las posibilidades son muy pequeñas, pero si te llamas Esteban y cuentas con una ciencia para practicar este tipo de cosas, puedes ir al sitio web a registrarte con las acreditaciones correctas y convertirte en el próximo Steve en sumarse a esta legendaria lista. Volviendo a los artistas controversiales, ahora hablaremos de un músico un tanto desconocido, el cual cuenta con una página bastante larga. Y en honor de respetar la memoria de este mayormente desconocido artista, permítame citar de forma directa su página de Wikipedia para que ustedes pueden conocer de forma directa y sin ningún tipo de bias personal lo que lo hacía único. Conocido por sus notarias actuaciones en directo, que frecuentemente consistían en actos agresivos desafiantes y censurables tales como defecar y orinar en el escenario, coprofagia, cantar desnudo, autoflagelación y atacar a los miembros del público. De hecho, ahora que me ha tocado investigar, les prometo que no he encontrado una sola fotografía de este tipo en donde no parezca que está a punto de arrancarle la cabeza a alguien. Y si creen que eso no suena lo suficientemente demente, es porque no hemos leído el resto del artículo de Wikipedia, porque créanme, no hemos pasado de la introducción. Por ejemplo, nuevamente citándolo, sus letras eran políticamente incorrectas al extremo, cubriendo temas como la misoginia, la y el racismo. Si de toda esta lista que les he comentado en este momento decidieran leer un solo artículo, yo les recomendaría este, ya que creo que ninguno llega a los niveles de completa demencia que esta lectura llega a cubrir. Así que solamente para que ustedes puedan sentir una fracción de ese viaje, déjenme leerles algunos puntos sin contexto. A mediados de los años 80, Gigi se volvió adicto a la heroína y al alcohol, aunque tendía a tomar cualquier estupefaciente que sus amigos le facilitaran. Incluso tomaba pastillas sin preguntar de qué eran. Su higiene era casi inexistente y raramente se bañaba. En este periodo, Gigi empezó a ingerir laxantes antes de sus actuaciones, ya que la defecación en vivo se había convertido en un acto regular. Gigi también se define a sí mismo como el último de los rock and rolleros de verdad.
Al no tener un empleo fijo, Gigi se mantenía vendiendo sus propios discos, pero también asegura haber cometido varios crímenes, como allanamiento de morada o robo a mano armada en reiteradas ocasiones. Allen sentía fascinación por los asesinos en serie, le escribía y visitó en su celda a John Wayne Gacy en varias ocasiones. Gacy incluso pintó un retrato de Gigi que se convirtió en la banda sonora de la película documental Hated, Gigi Allen and the Murder Junkies. Cuando se le preguntó sobre Allen, Gacy dijo: Gigi, gran chico, se le quiere a muerte, pero apesta más que el más grande pordiosero alcohólico que haya conocido. Encima de eso, su música siempre se comentaba que no está grabada de la mejor forma, e incluso después de morir, su tumba es constantemente vandalizada con orina, colillas de cigarro y alcohol, algo que, como pueden imaginar, es justo lo que hubiera querido. Ahora, para quitarnos levemente el extraño sabor de boca del último punto, y tal vez como nuestro último segmento tranquilo del video, corría la ocupación de Polonia en mano de los rusos en 1939 y múltiples soldados polacos acababan de combatir contra el yugo soviético bajo el que habían estado ya múltiples años encerrados. El problema es que, a pesar de haber ganado su libertad, Stalin no les iba a facilitar las cosas, abandonando 40.000 soldados y 26.000 civiles a su suerte en Irán. Aquí es donde empieza nuestra historia, pues mientras la caravana comenzaba el casi imposible camino hacia Líbano, donde se encontraba el resto de las tropas polacas, y terminaron encontrando un chico malnutrido y cansado que cargaba consigo el cachorro de un oso, el cual estaba cuidando, pues, según él, los cazadores habían matado a su madre e incapaz de cuidarse por sí mismo, estaba al borde de la muerte. Los soldados lo terminaron obteniendo a cambio de comida y una navaja, siendo ahí donde nacería Wojtek. Tratándose de una novedad, mientras crecía el oso, le trajo un fuerte apoyo moral a los soldados, quienes lo alimentaban y cuidaban, rápidamente terminando desarrollando un gusto por la cerveza que ellos tomaban, desfilando a su lado, e incluso cuando tenían que moverse en cualquier tipo de vehículo, él se subía como un pasajero más. Pero esto no terminaba solamente como una especie de curiosidad, sino que incluso en el campo de batalla, él era un soldado más, cargando cajas de municiones en su lomo, una imagen que quedaría tan grabada en la mente de los soldados, que eventualmente se convertiría en el emblema de la campaña de suministros de artillería. Gracias a su apoyo durante el conflicto, para cuando terminó y fue entregado al zoológico de Winfield Park para vivir el resto de su vida en paz, él ya había alcanzado el rango de sargento, muriendo en 1963 a los 22 años. Antes de comenzar, necesito que ustedes sepan que constantemente este se trata como una de esas entradas de Wikipedia que nada más con la primera frase ya suena como una completa locura, así que voy a quitar esa bandita de una vez. David Charles Hahn fue un ciudadano estadounidense que intentó construir un reactor nuclear casero a sus 17 años. Ok, ¿todos en la misma página ahora? Desde niño, él se había sentido atraído al concepto de la energía nuclear, no solamente jugando con un set de química que múltiples veces causó que su sótano viera pequeñas explosiones, sino que también le terminó dando una insignia de especialidad en energía atómica en los Scouts. Su obsesión terminó llegando a un nuevo nivel cuando finalmente leyó el libro dorado de los experimentos químicos. Inspirado a crear un reactor, comenzó a extraer elementos radioactivos de productos domésticos, como radio de los relojes o tirito de miras de armas. Tal vez la parte más interesante de este caso es el cómo logró obtener múltiples contactos de profesionales en la materia gracias a compartir cartas entre ellos, en donde, a pesar de fallas ortográficas enormes y terminología errónea, la gente solamente le agradó su estilo y le empezó a mandar productos radioactivos, lo que lo motivó a seguir con su misión. Fue en 1994 cuando finalmente pondría a prueba su teoría, activando su reactor casero, lo cual, a pesar de nunca fallar de forma preocupante, terminó llamando la atención de la policía, el FBI y la Comisión Regulatoria Nuclear, la cual lo obligó a desmantelar su operación. A pesar de esto, él mismo negó que lo evaluaran por exposición a la radiación, por lo que no sabemos a ciencia cierta que tanto este pequeño chiste afectó el resto de su vida. Y bueno, como todos ustedes imaginarán, él murió a los 39 años en 2016, gracias a una fuerte adicción al fentanilo. Este fácilmente se convirtió en uno de mis puntos favoritos de todo este video, y es que Robert Shields se trata de alguien que tuvo una vida común y corriente, naciendo en 1918, trabajando casi toda su vida como un profesor de inglés en una secundaria y muriendo en 2007 a los 89 años. La cosa es que él terminó dejando detrás un diario de 37.5 millones de palabras, cual narra
narra en enorme detalle cada 5 minutos de su vida durante un periodo de 30 años, comentando la ropa que traía puesta, su temperatura corporal, presión, defecaciones e incluso solamente durmiendo en periodos de 2 horas para seguir escribiendo su diario. Y sí, esto se trata de algo increíblemente curioso, pero la pregunta es, ¿realmente vale la pena leer esto? En una entrevista, él mismo llegó a decir: he escrito al menos 1200 poemas, pero al menos solo 5 de ellos son buenos, y de todos modos sería imposible conseguir una copia del mismo, pues esta no estará disponible hasta que se hayan contado exactamente cada una de sus palabras, proceso que no terminará hasta dentro de 50 años después de su muerte, en 2057. Aún así, al tratarse de un escrito tan extenso, puedes leer desde cambiar bombillas hasta reflexionar sobre Dios y las visitas al baño que tenía, tratándose de uno de los más interesantes trabajos literarios actuales. Este es el punto que todos ustedes se pueden brincar, porque es un clásico, todos ustedes lo conocen, el caso del astronauta de Solway Firth, tratándose de una de las fotografías más misteriosas jamás tomadas, y si la ves, es claro por qué obtiene su nombre. La cosa es esta: Jim Templeton, su creador, constantemente ha dicho en múltiples entrevistas que no recuerda a nadie con este vestuario cerca de la imagen. De hecho, ese día no había nadie cerca, solamente siendo él, su esposa y su hija. Este misterio fue justamente lo que terminó trayéndole toda esta fama, primeramente siendo examinado por policías, los cuales no encontraron ningún indicio de que la fotografía fuera alterada. Ahora, súmale a eso la extraña historia de que cuando la fotografía comenzó a ganar tracción, 2 agentes del gobierno se presentaron en su hogar y se negaron a dar su identificación, solamente refiriéndose a ellos como un número, obligándolo a llevarlos al campo en donde fue tomado, enojándose cuando les confirmó nuevamente que ese día jamás vio a nadie que fuera similar a la descripción, molestándolo y dejándolo solo en medio del claro. Como imaginarán, con esta historia ha llamado la atención de ufólogos durante ya varias décadas y videos de YouTube de principiantes intentando darle una explicación lógica. Actualmente lo más aceptado es que esto se podría tratar de su esposa sosteniendo la cámara, donde el traje espacial fue creado gracias a la sobreexposición del lente. Aunque, no les mentiré, a día de hoy esta imagen sigue teniendo un aire muy extraño, por lo que no me sorprendería que se siga vendiendo como un misterio sin resolver, al menos por otro par de décadas. Este es otro tema que se van a brincar y probablemente porque molestará a muchos de ustedes en la audiencia, pero es que en épocas desesperadas se buscan medidas desesperadas. Entonces, cuando en época de guerra se pensó que los fieles compañeros del hombre podrían servirnos para algo más. Uno de los usos más conocidos para estos animales son los perros antitanque, animales entrenados durante la Segunda Guerra Mundial para correr hacia los tanques alemanes cargados de cargas explosivas y, bueno, morir. El entrenamiento básicamente consiste en mantener a estos perros hambrientos por días para después poner comida dentro de tanques alemanes y lentamente ir creando esa cruel asociación, para que cuando sean liberados en el campo de batalla, mareados y sin haber comido por días, sea muy sencillo que encuentren su objetivo. Sí, eso es exactamente lo mismo que estás pensando, pero es que entre más te metes en los detalles, más suena como uno de esos conceptos grimdark de fantasía raros. Así que, si quieres hacer una de estas, necesitas conectar al menos 3 o más ranas muertas, o bueno, si seguimos la página de Wikipedia, a veces pueden estar vivas, a las celdas. Esto mayormente funciona debido a, y cito, el potencial de lesión que es creado cuando el músculo es dañado. Básicamente, entre más dañado esté el músculo al momento de ser recortado, mejor será el momento de transportar electricidad entre los mismos. Ahora, algo que necesito dejar en claro es que esto fue increíblemente importante para comprender de mejor forma el cómo la electricidad funciona, siendo una de las primeras herramientas que nos permitieron canalizarla, y de hecho, esta no se trata de la única batería que fue creada utilizando partes de animales. En 1803, Giovanni Aldini utilizó la cabeza de un buey recién asesinado para crear una nueva batería, logrando una mejor reacción cuando logró unir 3 de estas cabezas. Junto con esto, igual se lograron crear baterías basadas en pechos de paloma, anguilas y conejos. Algo muy curioso es que para cuando estos experimentos fueron conducidos, Alessandro Volta ya había creado la pila voltaica sin ningún tipo de daño animal 3 años antes, en 1800. Hola, mi queridísimo espectador, cuéntame,
¿Alguna vez has querido matar a alguien? Pues tengo el lifehack perfecto para ti. Tal vez muchos de ustedes conozcan el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, porque ahí vive el oso Yogi, tiene un supervolcán que constantemente nos dicen que va a extinguir a toda la humanidad, y técnicamente se trata del lugar donde puedes matar a alguien sin ningún tipo de consecuencias. Técnicamente hablando. Miren, si hay algo que me ha dejado claro los videos de internet, es que junto con el proceso electoral de su país, Estados Unidos tiene unas leyes bastante raras. Entre ellas, la sexta enmienda, la cual establece, en caso de cometer un crimen, el sospechoso tiene derecho de ser juzgado por un jurado del estado y del mismo distrito en donde fue cometido el delito. El problema es que en este cuadrado en particular no hay ningún residente, por lo que no podrían armar el jurado. Así que cualquier acusación debería terminar siendo anulada. Algo curioso es que el distrito de Wyoming ha creado múltiples propuestas para incluir este distrito dentro de otros para eliminar el vacío ilegal, pero por algún motivo inexplicable han decidido no hacerlo aún, así que a pesar de que uno ha sido arreglado, siendo honestos, no vale la pena arriesgar tu vida en una cadena perpetua solamente para ver si funciona. Miren, no tienen que decir nada. Yo sé lo horrible que suena esto, pero mayormente se tratan de dos platillos muy extraños. Los huevos de niño virgen se trata de un platillo tradicional chino, donde tomas huevos y los hierves en orina de niños siendo menores de 10 años. Algo curioso es que, según el artículo, no existe ninguna explicación de por qué se ha usado pis infantil durante siglos. De hecho, en la ciudad donde se originó, se tiene la costumbre de que en las escuelas primarias los niños tengan que hacer sus necesidades en cubetas especiales para que el pis sea recolectado y posteriormente vendido a los productores del platillo. Se cree que tiene algún tipo de beneficio para la salud, pero incluso científicos actuales no han logrado encontrar nada. Otro muy extraño ejemplo de estos platillos se trata de los cerebros de simio. La diferencia al otro es que este sí se trata de exactamente lo que crees que es, en teoría. Es algo confuso, déjame explicarte. La cosa es que a día de hoy no estamos completamente seguros si este fue un ingrediente utilizado en platillos para el consumo humano, sobre todo en épocas modernas, o si solamente estamos hablando de prejuicios y de racismo. Esto gracias a que existe un hongo llamado el hongo cabeza de mono, que pudo haber sido traducido de formas erróneas. Aún así, se siguen incluyendo múltiples registros de múltiples autores, los cuales aún siguen en dudas por parte de la comunidad científica si realmente comieron sesos de mono. Y bueno, hablando de comer changos, y específicamente yendo a Veracruz, el lugar donde yo nací, en la región de Catemaco, puedes ir y comer carne de chango, que se trata de carne de cerdo marinada en lima y exhumada, la cual, déjenme decirles, es deliciosa, pero lo que es aún mejor es pedirla cerca de un turista y ver su reacción cuando vea que en serio está en el menú. Este artículo de Wikipedia se enfoca mayormente en un osario, el cual es parte de la abadía de Sedlec, en la República Checa. Por cierto, para todos aquellos en la audiencia que no sepan qué significa la palabra osario, permítanme leerles la definición. En las iglesias o en los cementerios, lugar destinado para reunir los huesos que se sacan de las sepulturas a fin de volver a enterrar en ellas. Al menos en este caso, tenían una idea un tanto diferente. Si tú decides visitar este lugar, podrás encontrar entre 40.000 y 70.000 esqueletos, pero no crees que los encontrarás abandonados o apilados como en las catacumbas de París, sino que aquí son utilizados para crear las decoraciones del lugar, desde el crucifijo de la entrada, el altar y su pieza más conocida, un enorme y macabro candelabro. Pero, ¿cómo es un lugar así tan siquiera posible? Mayormente, eso se trata de que, al tratarse de un lugar pequeño y muy antiguo, sobre todo al tratarse de uno que tuvo que enterrar a miles de personas durante la peste negra, se decidió que los huesos pueden ser exhumados y utilizados en algo más, para, sobre todo, dejar espacio para que la ciudad pudiera expandirse fácilmente, junto con hacer espacio para nuevos entierros, pues la gran mayoría de estos huesos provienen de la época medieval, por lo que son imposibles de identificar. La cosa es que incluso con esa explicación lógica en mi mente, todavía no se dejan de ser extrañas las imágenes del lugar. Este será un punto bastante corto, pues se trata de una idea bastante sencilla de comprender. La litopedia, o también conocida como el síndrome del niño de piedra, se trata de una extraña situación médica que se da cuando un feto muere dentro del cuerpo de la madre durante un embarazo extrauterino. El cuerpo, incapaz de absorberlo por completo debido a su tamaño, procede a calcificarlo para evitar su putrefacción, convirtiéndose en una enorme piedra que vive dentro de la madre. El caso más conocido se trata de uno sucedido en Estados Unidos, donde el feto se mantuvo durante 50 años dentro de
la madre antes de ser removido. Nacido en 1883 en el Congo, el mundo recibió de forma demasiado violenta a Ota Benga, pues no solamente su hogar estaba siendo destrozado en una violenta masacre debido a las Forces Publiques, sino que también un hombre conocido como Samuel Phillips Werner había llegado a este territorio con un solo objetivo: encontrar pigmeos y llevarlos a Estados Unidos para exhibirlos como esclavos. Sin embargo, a pesar de haber llegado con otros 8 nativos a esta nueva tierra, él tuvo un final un tanto diferente a los demás, ya que en lugar de haber sido formado a hacer trabajos alrededor del país, fue enviado directamente al zoológico del Bronx en 1906, donde se mantuvo como una exposición permanente del lugar, encerrándolo en la jaula de los monos, forzado a jugar con su arco y flecha, subirse a su hamaca e interactuar con los invitados por su entretenimiento. Tristemente, esta atracción resultó ser bastante popular, con el director del zoológico, William Hornaday, viéndolo como un éxito económico gracias al elevado número de visitantes que asistieron solamente a verlo a él. Debido a su popularidad, se le permitió a Benga caminar por el zoológico entre shows, más como una atracción móvil que una persona, déjenme recordarles, por lo que no era raro que la gente se llegara a ser violenta o grosera con Ota, lo que lo forzaba a actuar de una forma similar. Este no se trataba del único rasgo animalístico que fue forzado a adoptar, pues previamente se le fueron lijados sus dientes para hacerlos ver más puntiagudos. No fue hasta el año 1910 en donde se le fue dada su custodia a Gordon, el superintendente de un orfanato y asilo al que pasaría a ser residente. Es aquí donde su nueva vida comenzaría, permitiéndole tener una educación, ropa americana y una nueva identidad con sus amigos, dándole el apodo de forma vistosa de Bingo. El problema es que él se sentía atrapado en medio de dos mundos completamente diferentes, uno al que era familiar y otro al que extrañaba, uno al que él había nacido y se sentía extrañamente nostálgico y en el que actualmente estaba atrapado. Pero con esta libertad pudo por fin expresarse como siempre debió haber sido, vistiéndose como se sentía más cómodo y trabajando en una fábrica de tabaco, lo que le permitía trepar con poleas y llegar a donde nadie más podía en los árboles de esta planta. Finalmente, esta disonancia entre el mundo que él recordaba y el lugar donde habitaba tuvo lo mejor de él, y el 20 de marzo de 1916, a los 32 años, regresó a sus raíces, comenzando un ritual el cual constaba de fuego y danza ceremonial, para al final dispararse en el corazón con una pistola hurtada. Sus amigos, quienes se encargaron de todo el proceso funerario, decidieron enterrarlo con un nombre que a él le gustaría: Ota Bingo. Volviendo a las prácticas raras del mundo antiguo que actualmente son imposibles de justificar, esto se trata de una cuando, si alguien fallecía recientemente, era arreglado, vestido y acomodado el cadáver para tomar su foto de forma conmemorativa. Esto de por sí puede llegar a sonar extraño para la época en donde vivimos, pero se vuelve aún más raro cuando consideramos que muchas veces familias enteras se reunían alrededor de un cuerpo para tomar una última imagen con su familiar. Por más raro que suene, tiene raíces sólidas, en una costumbre que existía en el Renacimiento, donde se mostraba demostrar la inevitabilidad de la muerte por medio de retratos, especialmente con personajes tanto religiosos como infantiles, destacando la belleza que estos poseían en vida, resaltando características como la pureza o incluso la inocencia en el caso de los niños. Actualmente, este término solamente es utilizado para las imágenes obtenidas durante el proceso forense. Traducido como la consecución de la budeidad en vida, se trata de una práctica donde, después de una vida de extrema abstinencia, los monjes antes de morir comienzan con el proceso de momificación mientras siguen con vida. Se trata de un final honorable para varios de estos monjes, de los cuales, a pesar que hayan habido múltiples intentos registrados, actualmente solo podemos decir que 24 de ellos han sido exitosos. Para lograr este estado, se tienen que someter en un periodo de 1000 días de entrenamiento y dieta, consistiendo únicamente en frutos secos y semillas, buscando por completo deshacer su grasa corporal. Sumado a esto, durante otros 1000 días tomarán un té venenoso, provocando el vómito por el que perderán el resto de sus fluidos corporales, haciendo que así los gusanos no se interesen en lo absoluto por este cadáver. El último paso del proceso se trataba de colocar al monje en una tumba, donde se quedaría en posición de loto cantando hasta morir, siendo sus únicas conexiones al mundo exterior una campana para confirmar que seguían con vida, junto con una pequeña pajita para respirar. Cuando éstas se detenían por completo, los
los monjes esperaban 1000 días más para saber si realmente funcionó el proceso, finalmente subiéndolos al templo como un Buda, pues ellos no ven esta práctica como el suicidio, sino como el siguiente paso para alcanzar una mejor forma de iluminación. Actualmente puedes encontrar estos cuerpos momificados en la prefectura de Yamagata, debido a tratarse de uno de los lugares principales donde esta práctica era llevada. Ahora terminaremos con uno de los artículos más oscuros que conozco, no solamente debido a estar relacionado con un culto, sino con las consecuencias que este tuvo dentro de la gente que lo vivió. Creado por el culto de los niños de Dios e inspirados en el artículo de Mateo 4:19, Jesús llama a Simón y Andrés, pescadores del mar de Galilea, a seguirlo, prometiendo que así los convertirá en pescadores de hombres. Basados en esta idea, ellos tomaron a diversas mujeres dentro del culto y las llamaron pescadoras, quienes debían entregar su cuerpo a peces, o también conocido como hombres que no estuvieran interesados en el evangelio, los cuales por medio del sexo se verían atraídos a la iglesia e incluso esta misma podría obtener ingresos y recursos por medio de la prostitución. Esto lo justificaban diciendo que así se acercaban a personas que tal vez no les hubiera interesado la religión de no haber sido de cualquier otra forma. Utilizando esta técnica, 200.000 hombres fueron atraídos a la comuna, con 10.000 niños nacidos de estas prácticas, las cuales no fueron detenidas hasta 1987, debido a la gran propagación de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el SIDA. Curiosamente, a pesar de que ellos encontraban justificaciones para explicar por qué sus prácticas no se trataban de fornicación, la iglesia le rogaba a las chicas que no utilizaran anticonceptivos debido a las creencias religiosas atados a ellos. Lo más preocupante de todo esto es lo bien conocido que era el culto con sus miembros menores de edad, no solamente enviando a niñas para que fueran parte de estas prácticas, sino que también en la papelería que le entregaban a nuevos miembros incluyen un panfleto el cual explicaba las relaciones entre adultos y preadolescentes que eran permitidas. Sumado a esto, parejas que eran recientemente casadas y que decidían entrar al culto eran separadas y las mujeres eran tomadas para unirse a este peculiar programa, muchas veces sin su consentimiento. Bueno, espero que con esta corta presentación hayan visto que, aunque la página no es ni de lejos el centro perfecto de información que aspira a ser, todas las cosas que he presentado durante este video se tratan de excepciones. Cosas muy extrañas que confirman la calidad, el compromiso y la pasión que tiene el equipo para crear algo en esta escala en primer lugar, lo que creo debería tener mucho más aprecio de usuarios como yo. Porque no se preocupen por artículos verdaderamente polémicos o información tan mala que pueda dañar cualquiera de sus investigaciones. Esas ya ni siquiera se encuentran en la página. Y es que, antes de terminar, me gustaría nombrar, sin contexto, algunos de los títulos de artículos eliminados que sí, alguna vez estuvieron disponibles, pero actualmente están completamente eliminados de la faz de la página y ellos ruegan que tú no recuerdes, ya que fueron creados por el shock o simplemente ese tipo de cosas que no se sentiría correcta al lado de temas realmente serios o importantes. Solamente les pido que todo lo que estoy a punto de comentarles no solamente trataron que de forma seria fueran artículos oficiales, sino que también están registradas dentro de un artículo propio que tiene tantas entradas que si yo intentara leérselas todas en este momento, el video duplicaría su duración. Disfruten. Grandes tetas, sandías famosas, Hitler de semen, máquina de caca, secretosarios, idioma. Lista de palabras que riman con un palumpa, síndrome de la erección aleatoria, chicas japonesas feas, listas de personas que fallecieron con tortugas a la cabeza, Jesucristo Velociraptor, dame los datos de tu cuenta bancaria, plantas con formas eróticas, mi bebé es un hombre horrible, Alan, criatura legendaria, toilet ficticios, iglesias de Sonic el Erizo, pene super secreto, el club de los sombreros graciosos, respetar mujeres, no borres esta página, Opa Hitler Style, flatulencias en la literatura, bucaquecracia, golpeador de ratas, los brazos de Michelle Obama, lista de diferencias entre naranjas y manzanas. Y por último, y sin exagerarles, mi favorito, jugadores de Space Cadet 3D que no son capaces de tener una erección para satisfacer a sus esposas. ¿Sabes qué? Me vale madres, olviden todo lo que dije, cierren Wikipedia, yo ya me gradué, soy un licenciado en mercadotecnia, mi vida está completamente resuelta.
Así que espero que les haya gustado este video. Este proyecto originalmente era un video rápido que debía haber subido en marzo. Estoy grabando esto a finales de junio. Son las 5 de la mañana del 28 de junio. Así como un poquito detrás de cámaras, el proyecto se le corrompió al editor. Pero les gusta el trabajo de este chico. Él se encargó también del iceberg anterior y me gusta mucho trabajar con él. Espero esto les agrade bastante. Es una idea que tengo para una nueva sección en el canal. Me gustaría eventualmente seguir revisando como misterios y cosas extrañas de páginas web que no mucha gente espera. La siguiente que me gustaría sería checar Spotify, y de ahí tengo otra idea para otra sección, pero espero se pueda materializar pronto. Aún así, les dije que iba a regresar. Ahorita es junio, yo tengo muchos más videos listos, episodios de Estación Macabra y cosas listas, para que ustedes no solamente digan, oh, está de vuelta, sino que estén hartos de escuchar mi voz, ¿verdad? Y de todas formas, le quiero agradecer mucho a los miembros del canal, y sobre todo también como un agradecimiento especial que normalmente no digo, a toda la gente que me ha visto en Nautrash durante la época universitaria en donde no pude subir nada de videos al canal. Muchas gracias por mantener este proyecto con vida. Pero en particular me gustaría agradecer a los miembros Bug, que han sido demasiado pacientes, y aquí van sus nombres: Another Polo, Leo Cots, Alesh MC, Stroppy Jungle, Rodrigo Padilla Barajas, Señor Matthews, Diego Torres, Ramano Duerme, Z Mateus CT, DBRC, Fox Critter, GameStar 100, Gredo, Venom Stripe, Bloody Pen, Matthew 2211, Tercer Gato, Cold Alexander, Oliver Yugi-chan, Lucas Luna, Juan Daniel Corimanín, Hoshi Black, Francisco Álvaro, Wasa, Pablo Emilio Campos, Daemon Bunny, Mendro Sin Imaginación, Carlos Solitario, Soy Platalol, León Ugu, Isips Tumami en Bici, Caromanator, Lufmik, Iggy, Tom, Fgamex TV, Swamadness, Sami, Selene 317, Chusok, Dalfizer, Dodge, Esvinais, Zenón, Juan Ignacio Ríos, Ramita, May, Cosi Valdés, Ocosi para los amigos, Mr. Marsopa, Laras, Máximo Gutiérrez, Nats, Keru, Monskitrausch, Piliac Solotin, Daniel Martínez, Mario Fim, Qnib, Not025, Juan Páez, Maxi Dimos, Tommy Morales, Gustisoria, Mili, Nico Ayanami 2012, Nati Dreams, Zero Chat, Felipe Quintana, Quiroga Tomás, Lautaro Moreno, Rim, Kevim, Sorae, Bumbo Cative, Coso, Atomic Art, Workplane 4121, Samuel Mambrin, Aqua, Francesco FFD, Shadow, Juan ICU, Señor Fracturas, Greggy, Don Milaneso, Héctor García, Las Crónicas de Izumi, Néstor Ríos, Faride Pontón Gataz, Datsu, Nor.avi, Isaac, Jules, Tiara, Isaac Game, AICPC, Una Persona Cualquiera, Ilon 3, Ramiro Betty, Martín Castañeda, Demandé, Teddy El Oso, Facepato, Beapo, Tiago 25, Ghost Blue, Humildad Hir, Don Can, Jamón, Koyo, GCR Music, Galaxy Wiere, Panchi, Friendly Cat Kid, Banio, Máximo PK, Nicolás Víctor, Volk Mura, Mernox 756, Douglas Gulfrum, Ronchi, Endless Road, Borner, Flavio Castillo, Coitus Manuno, Ogox, Deniru, Dae, Crit, Lucas de Cristofaro, Pablo Medina, Link, Axet, Máximo Velázquez, Naverius, Originalex, Juancho, Loki, Einson, Dr. Ainsor, La Rosa Blindada, Max Crack Hero, Dapper, Alan Vitale, Sheva, Glitchboy, J. Bill, Detos, Maxter Killer, Kirano Furro, Nicolás Loquendero, Bulk, Blue, Isla Verla Barrios, y como siempre, y el más grande que sigue aquí desde siempre, Endgamer. Muchas gracias a todos, espero estén listos para más contenido.